El mundo fuera de la ventanilla del tren era una mancha verde y gris, una mancha hipnótica que armonizaba con el zumbido entumecido de mi cabeza. Iba a casa, o al menos a la ciudad donde estaba mi apartamento. El hogar parecía un concepto que se había disuelto en los últimos meses. Mi teléfono, boca abajo sobre la bandeja, vibró con un golpe seco contra el plástico. Suspiré sin querer romper la frágil pieza del viaje, pero la costumbre de aquel cruel amo me hizo darle la vuelta. Una notificación brilló en la pantalla. Leo. Un hilo frío y fino de algo, no sorpresa ni dolor, sino un reconocimiento cansado, me recorrió la espalda. Leo. No habíamos hablado en 4 meses, desde la noche en que le devolví el collar y salí del restaurante. Había borrado su número, pero los dígitos quedaron grabados en mi memoria. La vista previa del mensaje solo mostraba la primera línea. Chloe, tengo algo que decirte. Mi pulgar se quedó suspendido. Dicen que la curiosidad mató al gato. La satisfacción lo trajo de vuelta. No me sentía especialmente felino, pero lo abrí. Chloe, estoy saliendo con alguien nuevo. Para evitar posibles malentendidos o situaciones incómodas, creo que es mejor que nos borremos los contactos. Les deseo lo mejor. Lo leí una vez. Luego 2 veces. Una risa lenta e incrédula me subió por la garganta, pero se apagó antes de llegar a mis labios. ¿Borrar los contactos del otro? ¿Quién habló así? ¿Quién terminó, fuera lo que fuese, con la formalidad de un correo electrónico corporativo de recursos humanos? Para evitar cualquier posible malentendido. La pura y estéril audacia de aquello. Antes de que pudiera procesar los niveles galácticos de absurdo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez el nombre era Maya. Mi compañero de piso. O mi excompañero de piso a partir de la semana que viene, cuando el contrato de alquiler finalizó oficialmente y cada uno tomó su camino. Nuestra amistad había terminado mucho antes del contrato de alquiler. Su mensaje era un ejemplo de falsa preocupación. Hola, Chloe. Espero que tu viaje vaya bien. Escucha, hay algo que creo que debo ser sincero contigo. Leo y yo hemos estado pasando tiempo juntos. Esto pasó. No estás enojada, ¿verdad? Odiaría que esto se interpusiera entre nosotros. El silencio en el vagón se hizo palpable. Una presión espesa y algodonosa contra mis tímpanos. Observé los 2 mensajes, uno tras otro, que se mostraban en mi pantalla como piezas de un museo de mi propio y pobre juicio. El momento era demasiado oportuno. No fue casualidad. Fue un ataque coordinado. Podía imaginarlos sentados uno al lado del otro en su cama o en su sofá, sonriendo mientras pulsaban enviar al unísono. Esto le demostrará. Uno de ellos habría dicho ¿qué? Que eran capaces de clichés increíblemente predecibles. Sentí una oleada de humillación, pero pronto fue apagada por una ola más fría y fuerte de rabia pura y sin adulterar. No fue desamor. Ese barco zarpó, se hundió y fue devorado por moluscos. Era la furia de ser tratado como un tonto, de que mi inteligencia fuera insultada por una obra tan transparente y patética. La autoproclamada guardiana de mi vida amorosa. Cuando Leo me perseguía, ella era su jefa de inteligencia, como se hacía llamar entre risas. Le contaba sus inquietudes, me decía cuánto le gustaba y luego con indiferencia, mencionaba que la había invitado a un almuerzo caro para sondearla sobre mí. Cuando peleábamos, lo cual era frecuente, ella mediaba. Él me llamaba, está muy alterado, decía ella, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Pasé toda la noche intentando calmarlo. Deberías ser más indulgente con él, Chloe. Lo está intentando. La gota que colmó el vaso fue mi cumpleaños. Leo me había regalado una cajita de terciopelo. Dentro había un delicado collar de plata con un colgante en forma de lágrima. Era bonito, pero no era yo. Nunca había usado plata. Más tarde esa noche, de vuelta en nuestro dormitorio, Maya había estado dando vueltas frente al espejo. Así que... ¿Te gusta?, preguntó con la mirada fija en su reflejo. ¿El collar? Es bonito. Dije sin compromiso. Me alegro. Leo no tenía ni idea de qué regalarte. Estaba completamente perdido.
Así que ayer fui de compras con él y le ayudé a elegirlo. Por fin se giró hacia mí, radiante. Tengo buen ojo, ¿verdad? Qué suerte tienes de tener una compañera de piso como yo. Y reservamos ese nuevo sitio de tapas, Solera, para tu cena de cumpleaños. Prepárate. Ya lo hemos reservado. Lo elegimos. Noté que el collar reflejaba la luz a la perfección en la piel aceitunada de Maya y su vestidito negro. Estaba hecho para ella. Tomé la caja de mi escritorio, me acerqué al suyo y la dejé con cuidado. Sabes, Maya, creo que tienes razón. Te queda mejor. ¿Por qué no te lo pones esta noche? Entonces saqué mi teléfono y le escribí a Leo solo 2 frases. Terminamos. Una relación es para 2. 3 es una habitación llena. Me había estado poniendo el teléfono a reventar durante una semana. Lo ignoré. Y ahora, meses después, esto. El suave movimiento del tren me resultó de repente nauseabundo. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. No les daría esto. No me quedaría aquí sola, herida por su patético intento de... ¿Qué? ¿Darme celos? ¿Herirme? ¿Confirmar su propia felicidad en pareja? Mi mirada aguda y desesperada recorrió el vagón. Estaba escasamente lleno. Una pareja de ancianos dormitando. Un hombre de negocios tecleando frenéticamente. Y luego al otro lado del pasillo, una fila más adelante junto a la ventana. Un hombre. Llevaba una gorra de béisbol negra calada que le cubría los ojos. Unos auriculares inalámbricos negros le cubrían los oídos. Estaba apoyado contra la ventana, completamente inmóvil, dormido o absorto en su música. Solo podía ver una mandíbula firme y definida, la curva de una boca que parecía neutra, sin sonreír ni fruncir el ceño, y la línea larga y relajada de su cuerpo, con una sencilla sudadera gris. Irradiaba un aura de calma serena e inaccesible. Molestarlo fue una pésima idea. Fue grosero e intrusivo, y estaba a punto de ponerme espectacularmente dramático. Pero la alternativa, sentada allí y tragarme esta píldora amarga y ridícula, era imposible. Respiré hondo, me desabroché el cinturón y me puse de pie. El tren se balanceó ligeramente y me apoyé en el reposacabezas. Me moví para pararme en el pasillo junto a su fila. No se movió. Disculpe. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. No hubo respuesta. Extendí la mano y le di un ligero golpecito en el antebrazo, que descansaba sobre el reposabrazos. Se sobresaltó ligeramente, respiró hondo y giró la cabeza. Se bajó los auriculares y levantó la vista. La gorra le ocultó los ojos un instante antes de echar la cabeza hacia atrás. La calma que había percibido estaba grabada en sus rasgos. Pómulos altos, nariz recta y ojos de un llamativo tono avellana, como sombras de bosque. No solo era guapo. Tenía una presencia serena y cautivadora. Parpadeó no con fastidio, sino con una leve curiosidad inquisitiva. Cualquier atisbo de plan se desvaneció. Insensible e impulsada únicamente por la furia, le tendí el teléfono, los mensajes de Leo y Maya brillaban acusadoramente en la pantalla. Hola, dije con la voz más firme, fortalecida por la indignación. Perdona la molestia. ¿Podrías hacerme un favor enorme y raro? Su mirada bajó al teléfono. Leyó el mensaje de Leo. Vi que sus cejas se alzaban un poco. Luego leyó el de Maya. Una leve, casi imperceptible sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Miró el teléfono y luego mi rostro, captando lo que estoy segura era un glorioso retrato de ira sonrojada y apenas contenida. No me preguntó por el contexto. No dijo quiénes eran estas personas. Simplemente me quitó el teléfono de la mano, rozando los míos con sus dedos. Un contacto breve y tranquilo. Con una calma sobrehumana, pulsó el icono del mensaje de voz junto al chat de Leo, se llevó el teléfono a la boca y con voz baja, aburrida y con un desdén absoluto, dijo, amigo. ¿Quién demonios eres? Le dio a enviar. El zumbido resonó entre nosotros. Entonces me miró con esa sonrisa ya completamente formada, transformando su rostro serio en algo peligrosamente atractivo. ¿Así? Preguntó con voz quebrada.
Un alivio salvaje y dulce me inundó. Asentí probablemente con aspecto desquiciado. Sí. Exactamente así. Gracias. Eres un salvavidas. Y un lector de mentes. Y gracias. Ni lo menciones, dijo devolviéndome el teléfono. Parecía sencillo. Pero no había terminado. Mi teléfono, de nuevo en mi mano, empezó a vibrar sin parar. Notificaciones tras notificaciones se acumulaban en la pantalla, todas de Leo. ¿Chloe? ¿Quién era? Era un chico. ¿Hablas en serio? ¿Me dejaste por otra persona? ¿De eso se trataba? Le enseñé la pantalla al desconocido. Está pasando un buen rato, dije secamente. El chico a mi lado soltó una risita suave. Fue un buen sonido. Está dando tumbos. Observó con un destello de travesura en sus ojos color avellana. ¿Quieres darle un pequeño empujón? Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, volvió a tomar mi teléfono. Esta vez sus movimientos fueron deliberados, teatrales. Presionó el botón del mensaje de voz, se acercó al micrófono y con un tono de fingido arrepentimiento conspirativo, dijo, «Uy. Me pillaron». «Guau». Devolvió el teléfono con una expresión de inocente satisfacción. «Listo». Aceleré el proceso. Lo miré fijamente con asombro y una especie de locura vertiginosa luchando en mi interior. «Eres un artista». Esta vez, el teléfono no solo vibró. Sonó en la pantalla, mostrando a Elio con una urgencia venenosa. Miré al desconocido. Arqueó las cejas, un espectador silencioso y ansioso. La llama del drama que llevaba dentro estaba completamente saciada. Bien. Si quisiera un programa, se lo daría. Le di a contestar y puse el altavoz, sosteniendo el teléfono entre nosotros. «¿Chloe? ¿Qué demonios?» La voz de Leo era un chillido distorsionado, chisporroteante de rabia y mala conexión. «¿Quién es? ¿Estás con alguien?» Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Leo, ¿por qué llamas?» «Tu nueva novia no lo entenderá mal. Fuiste muy claro al evitar posibles situaciones incómodas». Balbuceó. «No es eso solo. ¿Quién es? ¿Dónde estás?» El desconocido no se inmutó. Se inclinó, sus labios peligrosamente cerca de mis dedos, que rodeaban el teléfono. Su cálido aliento me rozó la piel y un escalofrío, completamente ajeno a la ira, me recorrió la espalda. Su voz, al hablar, era baja e íntima, y estaba impregnada de una posesividad juguetona que sonaba aterradoramente real. «Cariño», dijo, y la palabra fue un suave murmullo dirigido al teléfono. «No sé si su nueva novia se equivocará». Hizo una pausa condenatoria, sus ojos clavados en los míos, brillando con una conspiración compartida. «Pero tu novio actual sí que lo es». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Entonces un rugido ensordecedor y estático. «Joder. Chloe, maldita sea, lo sabía. Sabía que algo pasaba. Eres increíble. Ojalá nunca descubra quién es ese imbécil, porque te juro que le haré la vida imposible». La línea se cortó. Las consecuencias de la explosión nos rodearon. Bajé el teléfono lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. De adrenalina. De una satisfacción victoriosa y primaria. El apuesto desconocido se recostó en su asiento, la viva imagen de la serena indiferencia. Asintió solemnemente. «Juego, set y partido. Apuesto a que está mucho más molesto que tú ahora». Nada hiere más a cierto tipo de persona que la idea de que lo hayan reemplazado, sobre todo a título póstumo. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Pareces un experto». Se encogió de hombros con una pequeña sonrisa irónica. «Solo un observador de la locura humana». Me miró. «¿Estás bien?» Estaba. La humillación se había ido consumida por el acto compartido de venganza mezquina y hermosa. «Ahora sí. En serio, gracias. Iba a quedarme aquí enfadado». Le diste la vuelta a la tortilla.
Todo un día de trabajo para un desconocido en un tren, dijo con un tono ligeramente autocrítico. El sistema de megafonía del tren sonó, anunciando la siguiente estación. Nos quedaba 1 hora. La crisis inicial había pasado, pero la extraña y tensa burbuja que habíamos creado alrededor de nuestros asientos seguía ahí. Soy Chloe, por cierto, dije, sintiéndome repentina y tardíamente cohibida. Me miró pensativo. Kai, dijo. Mucho gusto, Chloe. Incluso en circunstancias inusuales. El silencio que siguió a la presentación de Kai no fue incómodo. Era el suave zumbido de un secreto compartido, una energía tangible que se extendía entre nuestros asientos. Miré mi teléfono, ahora oscuro y de aspecto inocente. El zumbido fantasma de la furia de Leo aún parecía vibrar en mi palma. Así que, dijo Kai, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, conversacional, como si acabáramos de hablar del tiempo y no hubiéramos destrozado emocionalmente a mi exnovio. Déjame adivinar. ¿Bax es qué? ¿Finanzas, colega? Usa demasiada colonia. Cree que el arte de negociar es una filosofía. Me salió una carcajada de sorpresa. Era demasiado preciso. Licenciado en Administración de Empresas. Aspirante a emprendedor. Su titular en LinkedIn es líder visionario y arquitecto de sinergias. La colonia era agresiva. Kai asintió con sabiduría. ¿Y la compañera de piso? La que envió el mensaje de seguimiento en el momento justo. Porque, solo decir su nombre me llenó la lengua de amargura. Licenciada en Artes Escénicas. Especializada en ironía dramática y victimización. Era la tercera rueda, convencida de ser el chasis. Dijo Kai con un destello de comprensión en los ojos. El arquetipo de solo estoy ayudando. El más peligroso. Exactamente. Fue inquietante lo rápido que lo había reconstruido. Ella era la guardiana de nuestra relación. La intérprete de sus estados de ánimo, la guía de mis supuestas necesidades. ¿El regalo de cumpleaños que me dio el año pasado? Ella lo eligió. Me contó todo sobre su pequeña salida de compras. Kai hizo una mueca, una genuina muestra de compasión. ¡Ay! ¿Y tú? Le dijiste que le quedaba mejor y rompiste con él esa misma noche. Decírselo en voz alta a un desconocido sonó tan claro, tan decidido. No lo había sentido así en ese momento. Era como extraer una astilla demasiado profunda. Necesario, doloroso, dejando una zona sensible y en carne viva. Bien, dijo simplemente. La palabra no implicaba juicio. Solo una aprobación rotunda, más reconfortante que cualquier condolencia extensa. Así que la pequeña producción teatral de hoy fue su adiós al telón. Un final, creo. Una mirada coordinada hacia nosotros ahora, para demostrar que habían ganado. Para obtener una reacción, miré por la ventana, el paisaje borroso era un reflejo de mis pensamientos agitados. Simplemente les di una respuesta diferente a la que esperaban. Uno superior, corrigió Kai con suavidad. Se removió en el asiento, volviéndose más hacia mí. Los auriculares seguían colgados del cuello, olvidados. La venganza es un plato que se sirve mejor con un cómplice cualquiera y atractivo en el transporte público. Santzu probablemente dijo eso. Esta vez mi risa fue más plena y relajada. La tensión que se había acumulado en mis hombros desde que vi el nombre de Leo empezó a disiparse. ¿Estás citando una antigua estrategia militar para un pequeño drama sentimental? Todo conflicto tiene sus principios, dijo con la boca torcida. Y yo diría que lo que hicimos fue un contraataque táctico impecable. Aproveché su inseguridad, usé el factor sorpresa, mi impresionante voz incorpórea, y conseguí una victoria moral decisiva. No estás aquí llorando. Estás aquí sonriendo. Lo estaba. Podía sentirlo en mi cara. Lo estoy. Gracias. No tenías por qué hacerlo. No asintió amablemente. Pero fue más divertido que mi podcast. Señaló los auriculares. ¿Una conferencia aburrida sobre anomalías de la computación cuántica versus un melodrama humano en vivo? Sin comparación. El tren empezó a aminorar la marcha al llegar a una estación importante.
Una oleada de gente se movió, recogiendo sus maletas. Nuestra burbuja de tranquilidad amenazaba con estallar. Un pánico repentino e irracional me invadió. En 5 minutos, este aliado inesperado, este apuesto e ingenioso mercenario de mi manada, podría desaparecer entre la multitud. La idea era extrañamente deprimente. ¿Es esta tu parada?, pregunté intentando parecer despreocupado. Miró las señales del andén. No. Tuyo. No. Bueno. La palabra salió con mucho alivio. Me aclaré la garganta. O sea, tenemos otros 40 minutos. Hay tiempo de sobra para que te arrepientas de tus decisiones. Lo dudo, dijo, y algo en su tono me revolvió el estómago, un pequeño e inexplicable retortijón. El tren se asentó. Las puertas se abrieron con un silbido. Se desató una caótica sinfonía de salidas y embarques. Y entonces nos pusimos en marcha de nuevo, nuestro vagón renovado con un nuevo grupo de pasajeros, pero nuestra pequeña isla de 2 permanecía intacta. La conversación fluyó con naturalidad. Me preguntó qué estaba estudiando. Literatura, le dije. Déjame adivinar, dijo con los ojos brillantes. Te especializas en deconstruir narrativas patriarcales en novelas del siglo XIX y disfrutas haciendo que quienes dicen no leo ficción, se sientan profundamente inseguros sobre su vida interior. Lo miré boquiabierta. ¿Estás acechando mi catálogo de cursos? ¿O solo mi alma? Una simple coincidencia, dijo riendo. Soy informático, así que soy el enemigo natural. Construyo los sistemas sobre los que probablemente escribes ensayos. Llevas sudadera con capucha a clase y bebes bebidas energéticas sospechosamente fluorescentes, repliqué, siguiéndole el juego. La sudadera es un hecho. La bebida energética es un estereotipo repugnante. Prefiero el café frío. Pero como mi alma durante la semana de exámenes finales. Hablamos de la ciudad, de la horrible comida del tren, de los trabajos más raros que habíamos tenido, el suyo. Un verano depurando código para una empresa que fabricaba comederos inteligentes para mascotas. Mío. Un trabajo de fin de semana como asesora de ambiente para una tienda de velas que consistía principalmente en parecer pensativa. El persistente espectro de Leo y Maya se desvaneció, relegado a un segundo plano por el simple y sorprendente placer de conversar tranquilamente con un desconocido atractivo y perspicaz. Pero la realidad, como el destino final, era inevitable. El sistema de megafonía anunció la proximidad de la estación central, mi parada. La ligereza que había sentido de repente adquirió peso. Soy yo, dije, sintiendo que las palabras no eran suficientes. Kai asintió. De vuelta al mundo real. Recogí mi mochila con movimientos lentos. Quería decir más. Para ofrecerle un café como agradecimiento. Para pedirle su número. Pero la bravuconería que me había permitido tocar el brazo de un desconocido para pedirle un favor falso parecía haberse evaporado. ¿Cuál era el protocolo? Gracias por desmantelar psicológicamente a mi ex. ¿Quieres cenar algún día? Él me lo solucionó. Mientras me levantaba, metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó su teléfono. Toma, dijo entregándomelo. Pon tu número. Solo para que pueda obtener un informe de seguimiento. Ya estoy invertido. Necesito saber si el hermano financiero intenta rayar mi coche imaginario. Un alivio dulce y cálido me invadió. Tomé el teléfono y mis dedos rozaron los suyos de nuevo. Creé un nuevo contacto, Chloe, vengadora del tren. Se lo devolví. Deberías darme el tuyo, dije intentando mantener el mismo tono informal. Por si necesito un actor de voz para futuras represalias. Tomó el teléfono, tocó la pantalla un par de veces y vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Desconocido, soy Kai. Tu amigable escalera de conflictos vecinales. Guardé el número con una sonrisa en los labios. Chloe lo guardó. No te olvides de mí. Quizás necesite un nuevo ataque. El tren aminoraba la marcha y el andén se deslizaba ante tus ojos. Esto fue. Empecé, pero me faltaron las palabras. Inesperado. Terminó por mí poniéndose de pie también. Era más alto de lo que creía.
Y muy satisfactorio. Cuídate, Chloe. Tú también, Kai. Me di la vuelta y me uní a la fila de la puerta. Al subir al ajetreado andén, la cacofonía de la estación me impactó después del ritmo del tren. No miré atrás, pero sentí una emoción absurda y esperanzadora en el pecho. Era más que solo la victoria sobre Leo. Era el crujido de una nueva conexión. Un hilo se tensó en el caos. Se rompió casi al instante. Mientras bajaba al metro para tomar mi línea local, mi teléfono vibró. No con un mensaje de Kai. Con una serie de Maya. Bueno, ellos. Veo que estás optando por ser infantil con esto. Estaba intentando ser maduro y transparente. Leo está muy dolido, ¿sabes? Ya oíste a ese tipo. Supongo que has pasado página de una forma muy desagradable. Diviértete con tu nuevo novio. La ira volvió, pero ahora era una llama más fría y firme. No respondí. Tuve mi victoria. Tenía el recuerdo de la voz de Kai diciendo, cariño. Y la furia balbuceante de Leo. Que sigan con su drama. Yo tenía algo más interesante. Cuando por fin abrí la puerta de mi apartamento, estaba oscuro y olía ligeramente al difusor de vainilla de Maya. Un olor que ahora asociaba con la agresión pasiva. Dejé caer el bolso y me dejé caer en el sofá. El agotamiento del viaje y el latigazo emocional se avecinaban. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Angela, mi única amiga fiel de mi residencia, quien siempre había entendido a Maya. Angela. Oí el sonido de las sirenas. Tu vida. Lo conté todo. La llamé. 20 minutos después, le había contado toda la historia del tren, desde el mensaje de Leo hasta la improvisación de Kai, y el número que tenía guardado en el móvil. De ninguna manera. La voz de Angela era un chillido de alegría. Un bombón del tren se convirtió en tu novio imaginario y castró psicológicamente a Leo por ti. ¿Y está en informática? Chloe, esto no es una historia. Es un encuentro tierno escrito por una diosa vengativa. ¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene? Estoy buscando en el foro del campus ahora mismo. Se llama Kai. Y tiene una de esas caras. Líneas definidas y mirada tranquila. Como si pensara 3 pasos por delante de los demás. Ya estás escribiendo su descripción en pentámetro yámbico, lo oigo. Esto es oro. Olvídate de Leo y su novia clonadora. Te has convertido en una misteriosa ninja del tren. Su entusiasmo era contagioso. Analizamos cada detalle hasta que volví a reír. Pero después de colgar, el silencio del apartamento se apoderó de nosotros. La parte de Maya estaba a medio llenar. Una representación visible de nuestra amistad fracturada. La leve emoción de hablar con Kai sobre la aventura compartida comenzó a desvanecerse. Reemplazada por la aburrida realidad de los exámenes finales. Una mudanza que no había planeado del todo. Y los restos emocionales del pasado que aún persistían. Abrí mi chat con Kai. La pantalla en blanco me devolvió la mirada. ¿Qué dije? Oye, solo estaba repitiendo el sonido del colapso mental de mi ex, gracias de nuevo. Decidí algo simple. Chloe, llegué a casa. El lado de la habitación de mi compañera de piso parece una escena de un crimen del que está huyendo. Gracias de nuevo por la ayuda de hoy. Fue terapéutico. No esperaba una respuesta inmediata. Quizás ya se había marchado, y el interludio en el tren solo era una anécdota peculiar para él. Pero unos minutos después, mi teléfono sonó. Kai, las escenas del crimen son una decoración infravalorada. Me alegra haberte servido. Avísame si necesitas una coartada o un testigo. Sonreí mirando fijamente las palabras. Era un hilo, delgado pero firme. No tenía ni idea de qué vendría después. Con mi situación vital, con las consecuencias de Leo y Maya. Con esta extraña nueva conexión. Pero por primera vez en meses, la incertidumbre no me pesaba. Sentí que comenzaba una historia y que ya no era solo un personaje sobre el que actuaban. Tenía la pluma en la mano. Y tal vez, solo tal vez, tenía un nuevo y fascinante co-guionista.
La semana siguiente fue un estudio de caos controlado. Mi vida se dividía en dos estados, el caos físico de empacar mi mitad de la habitación y el caos mental de lidiar con las consecuencias del tren. Maya y yo nos movíamos como imanes opuestos, comunicándonos solo con breves notas sobre las facturas de servicios públicos y a quien le tocaba sacar el reciclaje. Ella había perfeccionado un martirio herido y silencioso, suspirando profundamente mientras pegaba con cinta adhesiva las cajas etiquetadas como frágiles. Sueños en su letra descabellada. El aire estaba cargado de drama tácito, pero descubrí que no me importaba. La ira se había cristalizado en un desinterés frío y claro. Ella era solo ruido de fondo. Leo, sin embargo, no se quedó tan callado. Tras su erupción volcánica inicial, cambió de táctica. Recibí una serie de mensajes largos y confusos que oscilaban entre acusaciones y una extraña y nostálgica súplica. Nunca nos diste una oportunidad real, Chloe. Siempre buscabas una excusa para escaparte. Maya me entiende. Ella no se pelea por nada. ¿Quién es ese tipo en realidad? ¿Fue él la razón por la que te mostraste tan fría al final? Espero que estés contenta. Los borré sin responder. La tentación de contraatacar estaba ahí, pero la voz de Kai en mi cabeza, en el juego, el set y el partido, me mantuvo en silencio. El silencio fue la respuesta más poderosa. Le negó el compromiso que ansiaba. Aún así, cada notificación con su nombre era un pequeño pinchazo, un recordatorio de una época en la que dejé que mi autoestima se enredara con su aprobación. Mi único consuelo eran los mensajes ocasionales de Kai. Eran esporádicos, nunca exigentes, solo pequeños destellos en la niebla de mi semana. Kai. Hoy vi a un hombre intentar pagar su café con un código QR de Bitcoin. La cara del barista era una obra maestra de confusión existencial. Me hizo pensar en la energía de tu expareja. Yo, el arquitecto de la sinergia. Lo veo. Una moneda que nadie entiende ni quiere. Kai, exactamente. ¿Cómo va la escena del crimen? Yo más empacando que desempacando. Encontré un calcetín detrás del radiador que podría ser anterior a nuestro alquiler. Estoy pensando en enmarcarlo como una reliquia de la decadencia doméstica. Kai. Artesanal. Me gusta. Fue facilísimo. Nunca preguntó directamente por Leo ni por Maya, pero sus referencias indirectas demostraban que recordaba que nuestra extraña historia compartida era un referente. Sentía algo, aunque normalizador. Angela, por supuesto, era mi mujer de confianza y mi agencia de inteligencia. Había, fiel a su palabra, iniciado una investigación discreta. De acuerdo, anunció, irrumpiendo en mi habitación una tarde mientras yo forcejeaba con una caja de libros. El análisis profundo del foro del campus ha terminado. Kai Ellis. Estudiante de tercer año de informática. Cantidades conocidas. Ridículamente inteligente. Rechazó una pasantía en Apex Corp para trabajar en un proyecto de código abierto desconocido. Inteligente. Juega baloncesto intramuros. Tiene como afición la fotografía, pero sus redes sociales son un caos. No tiene Instagram vinculado, solo Twitter retuitea noticias tecnológicas y juegos de palabras malos. Consenso. Tranquilo, agudo, algo misterioso. No es un jugador. Además, y cito del hilo candente pero inaccesible, tiene una cara que te hace olvidar tu propio nombre y las leyes fundamentales de la termodinámica. Me senté sobre mis talones, con un ejemplar polvoriento de Cumbres Borrascosas en la mano. Eres aterrador. Y minucioso. Soy una buena amiga, corrigió sonriendo. Y esto promete. No es una llama dramática. Es una alpaca de drama. Más refinada. Ya te mudaste. Le pediste que te ayudara a depurar tu vida. O algo así. Nos escribimos. Es muy amigable. Amable. Angela puso los ojos en blanco tan fuerte que temí por sus nervios ópticos. Chloe, forjaste un vínculo emocional mediante una pequeña venganza estratégica. Eso no es amistoso. Es un mito fundacional. Necesitas escribir con mayúscula. Invítalo a algo. La fiesta de cumpleaños del presidente de la clase es el viernes. Punto neutral perfecto.
Tráelo. Que Leo y Maya vean que no solo has avanzado, sino que has ascendido. La fiesta. La había olvidado. Algo fuera del campus, en un bar alquilado. El presidente de la clase, Ben, era un buen tipo. Pero sus eventos sociales siempre eran un caldo de cultivo para los chismes departamentales y la convivencia forzada. La idea de ir solo, de enfrentarme a los inevitables susurros y miradas de reojo una vez que se supiera lo de Leo, Maya y Chloe 2.0, me ponía los pelos de punta. La idea de ir con Kai. Me dio una punzada de puro terror, seguida de una emoción irresistible. No puedo pedirle que sea mi cita falsa para una fiesta. Protesté, pero hasta yo percibí la falta de convicción. ¿Por qué no? Le pediste que fuera tu novio falso en un tren sin avisar. Una fiesta con una semana de antelación es prácticamente un cortejo formal. Hazlo. O buscaré su número y lo haré por ti, y seré menos sutil. Sabía que lo haría. Esa noche, rodeada de cajas a medio empacar, me quedé mirando mi teléfono. El cursor en el hilo de mensajes de Kai parpadeó acusadoramente. ¿Cómo se te ocurre pedir algo así? Oye, ¿recuerdas el favor que me hiciste? ¿Quieres hacer un bis frente al público? Respiré hondo y escribí, intentando imitar su humor irónico. Yo también. Tengo un dilema social que podría requerir tus habilidades. Hay una fiesta de la clase el viernes. Mi ex y su nuevo curador estarán allí, presentando su obra maestra, Miren qué felices somos. Ir solo es como entrar en un jardín botánico de plantas venenosas. ¿Te interesaría brindar apoyo aéreo como mi acompañante? No se requiere actuación de voz, pero se agradecería un aura convincente de soy mucho más interesante que cualquiera aquí. Para ser sinceros, habrá pizza mediocre. Le di a enviar sin pensarlo 2 veces. Los 3 puntos aparecieron casi al instante. El corazón me latía con fuerza. Entonces llegó su respuesta, Kai, una pizza mediocre es un gran motivador. Acepto la misión. Proporciono coordenadas y un expediente sobre los objetivos principales. ¿Tienen alguna debilidad conocida? ¿Vínculos controvertidos? ¿Una excesiva dependencia de referencias a la cultura pop de 2012? Se me escapó una risa aturdida. Él estaba dentro. Estaba convirtiendo esto en un juego otra vez. Yo, debilidad. Una necesidad patológica de ser percibido como el ganador en cualquier ámbito. Además, detesta que le corrijan la gramática. Es alérgica a que la ignoren. Kai, cargado. Defectos explotables. Llevaré mi libro de gramática y mis mejores técnicas para ignorar. ¿Cuál es el código de vestimenta? ¿Debería aspirar a ser un mercenario tecnológico elegante? ¿O un deslumbrante despreocupado? Yo, el segundo. Siempre el segundo. El viernes llegó con una energía nerviosa que me palpitaba bajo la piel. Me vestí con más cuidado que en meses. Vaqueros oscuros, una blusa sedosa que captaba la luz, botas que me hacían sentir más alta, más fuerte. Estaba aplicando mi último lápiz labial cuando Maya entró de nuevo en la habitación. Ella también estaba vestida para la fiesta, con un vestido vaporoso de pura ingenuidad. Hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo. Una leve y tensa sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Te ves bien? Voy a lo de Ben. Sí, dije con voz neutra. ¿Con alguien? La pregunta fue casual, pero su mirada era penetrante. La miré fijamente en el espejo. Con una cita, en realidad. Su sonrisa se congeló, luego se ensanchó volviéndose frágil. Oh, qué rápido. Bueno, bien por ti. Nos vemos allí. Salió revoloteando con el aroma de su perfume de vainilla flotando como un desafío. La fiesta ya estaba animada cuando llegué al bar. El bajo de la música vibraba en la pista. Me quedé cerca de la entrada, observando a la multitud. Vi a Ben, que dominaba la escena junto a la mesa de aperitivos. Vi grupos de compañeros y entonces los vi a ellos. Leo y Maya estaban sentados en un reservado de la esquina. Él la rodeaba con el brazo, pero observaba la sala con expresión tensa. Maya hablaba animadamente con una pareja a su lado, pero su cuerpo estaba inclinado hacia Leo, posesivamente. Sentí un nudo en el estómago.
Mala idea. Debería darme la vuelta. Estaba a punto de huir cuando una voz tranquila me habló al oído, atravesando el estruendo. Me giré. Kai se quedó allí, y por un instante todo el ruido se desvaneció. Decir que era casualmente devastador era quedarse corto. Llevaba una sencilla camisa negra y vaqueros oscuros, pero los llevaba con una gracia natural que hacía que todos los demás parecieran disfrazados. Su cabello estaba un poco menos oculto por la gorra, un peinado despeinado y perfecto. Y sus ojos, esos fríos ojos color avellana, estaban fijos en mí con una intensidad divertida y concentrada. «¿Te viniste?», dije con las palabras más entrecortadas de lo que pretendía. Dije que sí. Su mirada me recorrió fugazmente, un rápido y apreciativo recorrido que me calentó la piel. «Te ves formidable, lista para entrar en la arena. Contigo como mi escudo». «Por supuesto». Me ofreció el brazo con una galantería anticuada que me hizo sonreír. Entrelacé mi brazo con el suyo, sintiendo el músculo sólido bajo su manga. El contacto me asentó. Juntos entramos en la habitación. El efecto dominó tardó unos 30 segundos en comenzar. Vi cabezas volteadas. Los susurros no seguían. Mantuve la mirada al frente con una pequeña sonrisa de confianza en el rostro. Nos dirigimos a la mesa de bebidas. «Chloe, lo lograste», gritó Ben acercándose. Su mirada se dirigió a Kai, curiosa. «¿Y trajiste a un amigo?» Antes de que pudiera hablar, Kai me extendió la mano. «Kai, encantado de conocerte. Chloe me ha contado maravillas sobre la organización de tu evento». Su tono fue perfectamente educado, completamente soso y, de alguna manera, divertidísimo. «Oh, Kai». Ben le estrechó la mano, mirándonos con una comprensión cada vez mayor. «Así que ustedes dos lo son». Me incliné hacia Kai, solo un poco. Juntos pronuncié la palabra, sintiéndome a la vez como una mentira y una verdad emocionante. El brazo de Kai me apretó en señal de confirmación. «Sí», dijo con una voz grave y retumbante, pensada para nuestro pequeño grupo, pero con la justa intensidad. «Estoy con Chloe». Un pequeño silencio pareció extenderse a nuestro alrededor, absorbiendo la música por un instante. No necesité mirar para saber que todas las miradas desde la mesa de la esquina nos estaban clavando. El compañero que había estado hablando con Leo y Maya. Un tipo llamado Dave con una sonrisa permanente. Se separó y se acercó tranquilamente. Bueno, Chloe. Oí que has estado ocupada. Así que esta es la actualización, ¿eh? Le echó un vistazo a Kai, que se suponía que sería un reto. Kai no se inmutó. Tomó un sorbo lento de su bebida y luego dijo con tono informal: «No sé si será una mejora. Es más bien un cambio lateral a una plataforma completamente diferente y superior». Miró a Dave. «Trabajas en finanzas, ¿verdad? ¿Qué tal te va?» Dave parpadeó, desconcertado por la calmada evasiva y la pregunta irrelevante. «No pasa nada». «Genial», dijo Kai como si eso lo resolviera todo. Volvió a centrar su atención en mí, con el cuerpo inclinado para bloquear a Dave por completo. Así que me contaba sobre la tragicomedia de calificar ensayos de primer año. ¿Acaso el de la crisis existencial de un lavaplatos fue bien recibido? La despedida fue tan elegante, tan completa, que Dave se quedó allí parado un segundo antes de murmurar y marcharse. Miré a Kai, impresionada. ¿Una plataforma superior? Se encogió de hombros con una leve sonrisa en los labios. Es cierto. Y llevaba una corbata llamativa. Dijiste que eso era una debilidad. Todavía reía cuando sentí una presencia a mi lado. Era Maya. Su sonrisa era tan amplia que parecía dolorosa. Chloe, ahí estás. Estábamos hablando de lo valiente que es aparecer aquí. Su mirada se dirigió a Kai, intentando ubicarlo. Soy Maya, compañera de piso de Chloe. Bueno, es compañera. Kai la miró con una expresión de interés educado y distante, como si fuera un cuadro ligeramente inusual. Maya, repitió. La que tiene un gusto exquisito para los collares. Chloe te mencionó. Su tono no delataba nada. Las palabras de Kai flotaban en el aire entre Maya y nosotros, un ancla de implicación perfectamente equilibrada.
La del excelente gusto en collares. Lo había dicho sin malicia, solo una constatación. Pero le cayó como un mazo. La sonrisa fingida de Maya no se quebró. Se hizo añicos. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron, pasando de su rostro impasible al mío. Vi la determinación en ellos. ¿Cuánto le había contado? Todo, al parecer. El color desapareció de sus mejillas, dejando 2 manchas de un rubor intenso y furioso. No sé a qué te refieres, logró decir, pero su voz había perdido la confianza temblorosa. No. Preguntó Kai, ladeando ligeramente la cabeza. No era una mirada agresiva. Era la mirada de un científico observando un espécimen fascinante y defectuoso. Chloe mencionó que tienes un gran talento para regalar en colaboración. Es una habilidad única. La música sonaba a todo volumen, la fiesta nos envolvía. Pero en nuestro pequeño triángulo, la oreja estaba completamente quieta y cargada. Maya abrió la boca y luego la cerró. Su mirada se desvió por encima de mi hombro buscando ayuda. Encontró a Leo, que ahora estaba de pie al borde de su puesto, observándonos, con una expresión amenazante. Había oído. Había visto el brazo de Kai rodeándome. Había visto cómo Maya se doblegaba ante unas simples palabras. Maya, al no encontrar consuelo, se conformó con un sorbo altivo. Bueno que tienes con quién hablar. La pausa fue venenosa. Diviértete. Giró sobre sus talones con la falda de su vestido ondeando y regresó a la cabina, deslizándose junto a Leo e inmediatamente comenzó una narración susurrada y urgente, sin duda presentándose como la víctima de mi hostilidad injustificada. Solté un suspiro lento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis dedos, aún aferrados al brazo de Kai, temblaban ligeramente. Él cubrió mi mano con la suya, una presión breve y tranquilizadora. Primera descarga completa, murmuró con los labios cerca de mi oído. Los escudos del objetivo están al 40%. La moral parece baja. Una risa sincera me salió, aliviando la tensión. Eres ridículo. Y gracias. Eso fue magistral. Todo en la información, dijo con modestia, soltándome finalmente el brazo para volver a tomar su bebida. Sus ojos recorrieron la sala, no con ansiedad, sino con una evaluación serena y táctica. El objetivo principal se acerca. Prepárense para un ataque directo. Seguí su mirada. Leo se separaba de la cabina, dejando a Maya mirándolo con el ceño fruncido. Caminó hacia nosotros con paso firme y decidido, con los puños apretados. El ambiente agradable de la fiesta pareció alejarse, creando un camino de drama inminente. Se detuvo frente a nosotros, ignorando por completo a Kai, con la mirada clavada en la mía. Chloe, ¿podemos hablar? En privado. Su voz era tensa y controlada, pero podía oír la rabia que bullía en su interior. Si tienes algo que decirme, puedes decirlo delante de Kai, dije con una voz sorprendentemente firme. Sentí que Kai se movía sutilmente a mi lado, un sólido y silencioso pilar de apoyo. Leo tensó la mandíbula. Finalmente le lanzó una mirada fugaz a Kai, una mirada de puro desprecio. Así que este es el hombre misterioso. Avanza rápido. Rápido. Volvió su mirada ardiente hacia mí. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Era él la razón por la que eras tan fría? ¿Tan dispuesta a dejarnos? Su audacia me dejó sin aliento. No había un nosotros que desechar, Leo. Estábamos tú, yo y el fantasma de Maya entre nosotros en cada paso del camino. Y que conste que conocí a Kai después de terminar contigo. A diferencia de algunas personas, prefiero terminar una relación antes de buscar la siguiente. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Su rostro se ensombreció. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Maya era una amiga. Estaba intentando ayudar. Ella se ayudó a sí misma, Leo. A tu atención, a tu confianza y finalmente a ti. Negué con la cabeza, los últimos vestigios de cualquier dolor residual se transformaron en lástima. ¿Y saben qué? Se merecen el uno al otro. Les encanta tanto ser el centro de una historia que pueden protagonizar la del otro.
Un músculo de su mejilla se contrajo violentamente. Se inclinó y su voz se convirtió en un susurro áspero con intención de cortar. ¿Y qué te pasa con él? ¿Crees que un nerd informático callado y melancólico va a ser mejor? Solo es tu despecho. Un recurso para darme celos. Es patético. Fue entonces cuando Kai habló. No levantó la voz. No dio un paso al frente. Simplemente dijo, ¿seguro que quieres saber la historia? Leo giró la cabeza hacia él con ojos llameantes. No te metas en esto. Esto es entre Chloe y yo. Sí lo fue, asintió Kai con calma. Tomó un sorbo lento de su bebida, con movimientos pausados y pausados. Hasta que enviaste ese mensaje de ruptura tan formal y gracioso en un tren. Ahora formo parte de la historia. Dejó su vaso y miró fijamente a Leo. Una leve sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Y en ese caso probablemente debería agradecerte. Leo se quedó mirando sin comprender. Gracias. Hom. La mirada de Kai se deslizó hacia mí, cálida y apreciativa, luego volvió a Leo, enfriándose al instante. Si no hubieras demostrado tan claramente tu incapacidad para reconocer algo bueno, nunca habría tenido la oportunidad. Así que gracias por eso, mayor. El énfasis está en la palabra mayor. Una indirecta sutil al año de graduación de Leo, un recordatorio de su condición de transitorio, fue la punzada final. La furia cruda y fea en los ojos de Leo me indicó que Kai había dado en el clavo. El orgullo masculino, el miedo a ser reemplazado, la humillación de ser visto como un descarte. El rostro de Leo estaba rojo y gris. Apretaba y aflojaba las manos. Por un instante aterrador, pensé que podría golpearme. Todo el grupo parecía contener la respiración, observando nuestro pequeño drama. Ben, el presidente de la clase, rondaba nervioso cerca, con la mirada puesta en querer intervenir, pero sin saber cómo. «Te crees muy listo», le espetó Leo a Kai, con la voz temblorosa de rabia. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo». «Yo tengo una idea bastante clara», dijo Kai, bajando la voz a una calma peligrosa. «Me estoy metiendo en una vida que no te incluye, lo cual, por lo que he observado, parece una mejora significativa». Eso fue todo. Con un gruñido mudo de pura frustración, Leo se dio la vuelta y se alejó, abriéndose paso entre un grupo de gente cerca de la pista de baile. No regresó a la cabina donde Maya esperaba, observándolo con ojos muy abiertos y preocupados. Se dirigió directamente a la salida, cerrando la puerta de golpe con una fuerza que hizo vibrar el cristal. El silencio que siguió fue profundo, y rápidamente se llenó de una oleada de charlas animadas. Me quedé allí con el corazón latiéndome con fuerza, una mezcla de adrenalina, triunfo y un extraño y profundo agotamiento me invadía. Kai dejó escapar un suave suspiro a mi lado. Bueno, eso fue catártico, espero. Lo miré. En la penumbra del bar, iluminada por las luces estroboscópicas, su rostro era todo ángulos agudos y sombras, pero su mirada estaba clara y fija en la mía. No tenías que hacerlo, susurré. Podría haberlo hecho. No lo sé. Estaba muy enojado. Estaba fingiendo, dijo Kai con desdén. A tipos como él les encanta crear escenas donde son el héroe herido o el vengador justo. Si les niegas el público, no saben qué hacer. Tuvo que irse. Quedarse habría significado admitir que perdió. Su análisis fue tan frío, tan preciso, que me dio otro escalofrío. Eres un verdadero estratega. Para ti. Se encogió de hombros levemente. Esta noche sí. Ben finalmente se acercó corriendo con el rostro lleno de preocupación. ¿Está todo bien? Leo salió hecho una furia. Tenía una expresión volcánica. Todo bien, Ben, dije, forzando una sonrisa. Solo un pequeño asunto pendiente que se está registrando en la puerta. Disculpa el drama en tu fiesta. No. Está bien, dijo Ben, aunque parecía profundamente aliviado de que hubiera terminado. Simplemente disfruta de la pizza. Es un poco menos mediocre que el año pasado. Se alejó y la energía de la fiesta cambió lentamente, el espectáculo terminó.
Maya, abandonada, recogió sus cosas unos minutos después y se fue sin mirar atrás, con la cabeza bien alta en una muestra de dignidad que no engañó a nadie. La adrenalina de la lucha o la huida empezó a disminuir, dejándome tembloroso. La función había terminado. Kai y yo nos quedamos parados después de todo, la pretensión de nuestra relación se sentía repentinamente frágil y débil sin un enemigo contra el cual definirla. ¿Quieres irte de aquí?, preguntó Kai con voz suave. Creo que ya hemos dado suficiente entretenimiento por una noche. Claro que sí. No hablamos mientras nos abríamos paso entre la multitud y salíamos al fresco aire nocturno. El silencio entre nosotros mientras caminábamos era diferente al de antes. Cargado, pero con un peso nuevo y complejo. Habíamos ganado. Espectacularmente. Pero, ¿qué habíamos ganado exactamente? Después de unas cuadras, rompí el silencio. Lamento que tuvieras que lidiar con eso. Fue intenso. Y feo. No te disculpes, dijo con las manos en los bolsillos. Me apunté. Y por si sirve de algo, te manejaste a la perfección. No te rendiste. No dejaste que reescribiera la historia. Porque estabas ahí. La verdad era cruda. Si hubiera estado sola, habría llorado o le habría tirado una copa en la cara. Ambas opciones son malas. La opción de beber tiene su mérito, reconoció. Pero llorar habría sido un desperdicio. En alguien como él. Sin duda, un desperdicio. Llegamos a un pequeño parque desierto y nos sentamos en un banco frío bajo un árbol esquelético. Los sonidos lejanos de la fiesta y la ciudad parecían lejanos. Así que, dije mirando mis manos en el regazo. ¿Qué pasa ahora? Misión cumplida. Objetivos neutralizados. ¿Te dan de baja? Guardó silencio un buen rato. Cuando lo miré estaba mirando el rayo de luna visible entre los edificios, su perfil se recortaba en la penumbra. Depende, dijo lentamente. ¿En qué? Giró la cabeza para mirarme. En las sombras, sus ojos eran dos estanques indescifrables. ¿En si me estabas usando como un apoyo muy efectivo? Lo cual, para que conste, compartía plenamente. O hizo una pausa sobre si algo de esto era real para ti. La pregunta flotaba en el aire frío entre nosotros, más aterradora que la ira de Leo. Se me secó la boca. Fingir era real, dije con cuidado, cada palabra un paso sobre hielo sin probar. Cómo me sentí al tenerte a mi lado. Eso fue real. Los textos. La conversación. Eso se sintió real. Asintió solo una vez. Bien. Porque a mí también me empezaba a parecer muy real la simulación. Me quedé sin aliento. Hola. No soy el Chloe, dijo en voz baja y seria. No me gustan los juegos. No necesito que nadie me diga cómo sentirme. Lo que pasó en el tren en la fiesta empezó como un favor. Pero dejó de serlo para mí unos 5 minutos después de que te sentaras. Me caes bien. Me gusta tu ingenio, tu ira y cómo no te dejas pisotear. Me gusta hablar contigo. Así que si hay que cambiar los parámetros de la misión, estoy dispuesto a hacerlo. No lo decía como una gran confesión. Lo afirmaba como un hecho, el siguiente paso lógico en un algoritmo que estaba depurando. Y de alguna manera eso lo hacía más real, más devastador. El agotamiento se evaporó, reemplazado por un cálido y creciente dolor de esperanza. Había llegado a esta fiesta armado para la batalla y había encontrado algo que no me había atrevido a buscar. Un alto al fuego y la promesa de paz en términos completamente nuevos. Los parámetros, dije en un susurro, necesitaban una actualización. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro, la primera que veía en toda la noche sin ironía ni estrategia. Lo transformó suavizando sus aristas, iluminando su mirada. Fue una sonrisa solo para mí, para ese momento sin pretensiones. Vale, dijo simplemente. No intentó besarme. No me tomó la mano. Simplemente se sentó allí, compartiendo conmigo la tranquilidad, las consecuencias de la tormenta. Y en esa simple y profunda quietud, algo nuevo, frágil y ferozmente real echó raíces. La guerra había terminado. Por fin podíamos empezar.
La semana después de la fiesta, nos sentimos como en un ambiente diferente. La densa y tóxica niebla de Leo y Maya había desaparecido, disipada por el viento limpio y cortante de aquella noche en el parque. Mudarse del viejo apartamento ya no era una tarea deprimente. Era una liberación. Empaqué mis últimos libros en una caja, y la habitación que había parecido una jaula durante meses ahora parecía una habitación. Vacía, neutral, esperando a que su próximo ocupante le imprimiese su propio drama. Mi teléfono, antes una fuente de temor, ahora era una fuente de un zumbido sordo y constante de anticipación. Kai y yo habíamos adoptado un nuevo ritmo. Los mensajes ya no se limitaban a misiones compartidas u observaciones ingeniosas. Eran registros, preguntas, el suave andamiaje de algo en construcción. Kai. El laboratorio llegó tarde. La máquina aprendió a jugar al 3 en raya. Hemos creado un monstruo, pero uno muy predecible. ¿Qué tal la excavación literaria? Yo. Desenterrando apuntes de una clase sobre héroes trágicos. Darse cuenta de que Leo sería terrible. Su defecto fatal es ser un poco imbécil. No es lo suficientemente poético. Kai. Una crítica literaria profunda. De acuerdo. ¿Quieres tomar un café mañana y planear el derrocamiento de antagonistas menos groseros? Digamos a las 2 de la tarde. Yo. Solo si el café es negro como nuestras almas durante los exámenes parciales. Kai. Es una cita. Una cita. Las palabras se quedaron en mi pantalla, simples y aterradoras. Fue nuestro primer acuerdo oficial, sin pretensiones, sin exnovios a quienes humillar. La emoción se mezcló con un nuevo tipo de nerviosismo. Antes, lo que estaba en juego era el orgullo ganar. Ahora se sentían personales. Angela, por supuesto, era mi directora de operaciones residente. Bueno protocolo para la primera cita, anunció, despatarrada en mi colchón desnudo mientras yo debatía qué ponerme. La biblioteca no cuenta. La fiesta era una operación de combate. Esta es una cumbre diplomática. Objetivos. Contacto visual constante, risas que no sean a costa de nadie y determinar si es un asesino en serie secreto. No es un asesino en serie, dije sosteniendo un suéter y luego desechándolo. ¿Cómo lo sabes? Es tranquilo, metódico e inteligente. Un perfil clásico. Pero bueno, asumiremos que no es un asesino. El objetivo es ver si la química funciona sin adrenalina. Y tenía razón. Todo con Kai había nacido en una olla a presión. ¿Cómo éramos cuando no había presión? Resulta que éramos fáciles. Nos conocimos en una pequeña cafetería abarrotada cerca del campus. El aroma a granos tostados y leche caliente impregnaba la oreja. Ya estaba allí, en una mesita de la esquina, con 2 tazas delante. Se levantó al verme con un gesto extrañamente formal y dulce. Negro, ¿verdad?, dijo acercándome una taza mientras me sentaba. Tú lo recordaste. Yo recuerdo las cosas importantes. Tomó un sorbo de su bebida. Una complicada mezcla lechosa con canela por encima. Arqueé una ceja. ¿Qué?, dijo a la defensiva. Tengo el paladar sensible. No puedo beber aceite de motor todo el día. Hablamos 2 horas. Ni de Leo, ni de Maya, ni de estrategias. Hablamos del documental poco conocido que había visto sobre el calamar de las profundidades marinas y de la vez que intenté escribir un soneto sobre una grapadora para una clase de escritura creativa. Hablamos del miedo existencial a los proyectos grupales y del mejor lugar de la ciudad para comer una pizza horrible y grasienta a las 3 de la mañana. Teníamos datos contradictorios y coincidimos en que era necesaria una investigación de campo. La conversación fluyó sin prisas, como un torrente tranquilo y sinuoso. Fue durante una pausa mientras observábamos al barista preparar la leche con maestría, que dijo, tengo que preguntar. El libro C4. Me quedé paralizada a medio sorbo. La artimaña del estudio. En el torbellino había olvidado mi propio y endeble pretexto para conseguir su horario de clases. ¿Qué te parece? Una lenta sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Chloe, eres estudiante de literatura. Escribes artículos deconstruyendo a Milton. Tu vocabulario podría superar al mío.
No hay universo en el que no hayas aniquilado el Z4 probablemente mientras dormías hace años. Me ardían las mejillas. Me pillaron. Total y absolutamente. Era el libro de Angela. Estaba reciclando. Salvando los árboles. Ajá. Se inclinó hacia adelante apoyando la barbilla en la mano, con los ojos brillantes de diversión. ¿Y la frenética petición de último minuto de estudiar juntos en la biblioteca? Eso también era para los árboles. Enterré la cara entre las manos, gimiendo. ¡Ay, Dios! Era tan transparente, ¿verdad? Rió entre dientes con dolor. Pero también era realmente encantador. Un poco desquiciado, pero encantador. Pasé 10 minutos intentando decidir cómo responder sin reírme. Miré entre mis dedos. Tardaste una eternidad en escribirme, claro. Estaba sopesando las implicaciones éticas de fomentar la deshonestidad académica, dijo con solemnidad. Y tratando de no sonreírle como un idiota al teléfono. La vergüenza se desvaneció, reemplazada por una calidez radiante. Lo había sabido. Lo había sabido desde el principio y le había seguido el juego. No para burlarse de mí, sino porque quería. Así que dije bajando las manos y mirándolo a los ojos. ¿Por qué dijiste que sí? Si sabías que era una farsa. Me miró y el humor en sus ojos se suavizó hasta convertirse en algo más serio. ¿Por qué lo preguntaste? 3 palabras. Simple. Devastador. La cita no terminó con un beso dramático. Pero con un paseo de regreso al campus, nuestros hombros rozándose. Y un plan para reunirnos para la mencionada investigación de pizza más tarde en la semana. Fue discreto. Perfecto. Esa noche, mientras reorganizaba mi nueva habitación, más pequeña, en el apartamento que compartiría con Angela el próximo semestre, vibró mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero el código de área era el de mi ciudad natal. Ployet Susan. La mamá de Maya. Siento mucho molestarte, cariño. Solo estoy preocupado por ella. Llegó a casa de la escuela muy molesta. No me habla y solo dice que has puesto a todos en su contra. Sé que se pelearon, pero ¿fue tan grave? Siempre ha hablado muy bien de ti. Me quedé mirando el mensaje, sin sentir un resfriado en el estómago. Claro. El último movimiento de Maya. Reclutar a su madre, la máxima culpable. La señora Susan era dulce, siempre desconcertada por el drama de su hija y fácilmente influenciada por la actuación de Maya como la paloma herida. El yo de antes se habría sentido obligado a responder, a tranquilizarme, a explicarme, a gestionar la percepción. El yo que se había sentado frente a Kai hoy, que había sentido la base sólida de no tener que actuar, sintió un impulso diferente. Respondí con cuidado. Hola, señora Susan. Lamento que Maya esté molesta. Nuestra amistad terminó debido a una grave violación de confianza por parte de ella con respecto a mi exnovio. Los detalles son personales y dolorosos, y no quiero hablar de ellos. Espero que Maya esté bien, pero nuestra relación terminó. Por favor, respétalo. Le di a enviar. Fue cortés, firme y estableció un límite claro como el agua. No llamé mentirosa a Maya. No me justifiqué. Simplemente dije la verdad y me alejé. Un minuto después, recibí una respuesta. Ah, ya veo. Lo siento mucho, Chloe. Cuídate. Ya está hecho. Sin dramas ni consecuencias. Solo un silencioso cierre de puerta. Me di cuenta sobresaltada de que esto era lo que Kai me había enseñado. El poder de un no sereno e inequívoco. Se lo conté al día siguiente cuando nos vimos en la biblioteca, esta vez de verdad para trabajar. Tenía un ensayo sobre sátira posmoderna. Él estaba depurando un código rarísimo. Su mamá, dijo levantando la vista de su portátil con incredulidad. Esa es una maniobra de otro nivel. Lo sé. Pero lo superé. Gracias a ti, en cierto modo. Negó con la cabeza. Eso fue todo. Solo necesitabas recordar que tenías derecho a retirarte. Me observó un momento. Te ves más ligero. Me siento más ligero. Y así fue.
El peso que había estado cargando no se trataba solo de Leo. Se trataba del constante trabajo emocional de gestionar las percepciones de los demás, las intrusiones de Maya, la narrativa que siempre intentaba escribir para mí. Despojarme de ese peso fue embriagador. Nuestra sesión de estudio fue en gran medida ineficaz. Trabajábamos en silencio concentrado durante 20 minutos. Luego uno de nosotros hacía un comentario y volvíamos a la carga, susurrando sobre profesores que compartían memes raros en nuestros teléfonos, con su pierna apoyada contra la mía bajo la mesa, un contacto tan casual como electrizante. En un momento dado, mientras buscaba una metáfora para mi ensayo, murmuré, es como intentar clavar gelatina en la pared. Sin levantar la vista de la pantalla, Kai respondió, error de sintaxis, tipos de datos incompatibles, gelatina y pared. Sugerencia, una sustancia gelatinosa requiere un adhesivo con mayor tolerancia a la viscosidad. Lo miré fijamente. Mantuvo una expresión impasible, sus dedos aún revoloteando sobre el teclado. Se me escapó una risita, luego otra, hasta que me quedé temblando de risa silenciosa, hundiendo la cara entre los brazos sobre la mesa. Cuando levanté la vista me sonreía, con esa sonrisa suave y sincera que aún sentía como un regalo excepcional y preciado. Eres ridícula, susurré. ¿Te encanta? Me respondió en un susurro. Y lo aterrador y maravilloso fue que pensé que sí. Más tarde, mientras recogíamos, me dijo, la banda de mi amigo toca en el underground del viernes. Va a ser ruidoso y probablemente malo. ¿Quieres venir conmigo? Como mi cita. ¿De verdad? ¿Es esto más investigación de campo?, pregunté colgándome la mochila al hombro. Es recopilación de datos sobre experiencias compartidas, corrigió. Esencial para el proyecto. ¿Qué proyecto es ese? Me abrió la puerta de la biblioteca, sus ojos se encontraron con los míos bajo el sol de la tarde. El proyecto Nosotros, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, la palabra resonó en mi cabeza. Ya no era una alianza defensiva. Era una aventura. Un experimento con parámetros indefinidos, pero con la voluntad compartida de llevarlo a cabo. Kai operaba con lógica, en código con entradas y salidas claras. De alguna manera aplicaba esa misma intención deliberada a lo que fuera que había entre nosotros. Y en lugar de sentirme clínico, me sentí como la experiencia más segura de la que jamás había sido parte. No intentaba conquistarme con gestos grandilocuentes. Estaba construyendo una conexión cuidadosa y constante. Paso a paso, con lógica. Y yo, que siempre había vivido en el torbellino y ambiguo mundo de las palabras y las emociones, me encontré confiando en el plan. El proyecto Nosotros entró en una fase de intensa recopilación de datos. Ya no se trataba de definir a qué nos oponíamos, sino de descubrir qué defendíamos. La noche de la banda en el underground fue nuestro primer dato oficial de fecha real. La banda, como se predijo, sonó ruidosa y apenas competente, especializándose en versiones angustiosas de canciones pop-punk de principios de los 2000. El pequeño local con el suelo pegajoso estaba abarrotado, una masa vibrante de universitarios gritando al ritmo de estribillos desafinados. Antes me habría sentido abrumada observando a la multitud en busca de rostros conocidos, preocupada por quién me veía, con quién debería estar. Con Kaya fue diferente. No se encontró un lugar al fondo, lo suficientemente cerca para sentir la energía, pero lo suficientemente lejos para hablar. Cuando el bajo se convirtió en un golpe físico en nuestros pechos, se inclinó, rozando mi oído con sus labios para que lo oyera. Hipótesis. El baterista es el único que practicó. Confirmado. Grité mientras mi aliento le alborotaba el pelo. El cantante se basa completamente en la indignación justificada. Se rió, un sonido que se perdía en el ruido, pero visible en las arrugas alrededor de sus ojos. No intentó impresionarme con su falso esnobismo musical. No fingió que le encantaba. Compartimos una bolsa de pretzels sospechosamente salados y criticamos el vestuario de la banda con la seriedad de los críticos de arte. Fue una experiencia divertida, sin pretensiones y profundamente divertida. La información era clara. Compatibilidad en entornos de caos controlado. Alta. Después del espectáculo, animados por el ruido y las risas compartidas, caminamos hacia la ribera del río. La noche era fresca,
las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura formando destellos brillantes. Así que, según dijo, tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Análisis de datos del experimento de campo 1. Compartieron música en vivo de baja calidad. El local tiene una acústica e higiene de C4 según informé. Sin embargo, la empresa obtuvo una calificación significativamente mejor. Anotado. Un silencio reconfortante se apoderó de nosotros, interrumpido por el lejano zumbido del tráfico y el chapoteo del agua contra la orilla de cemento. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un rato, cambiando su tono, volviéndose más pensativo. «Siempre». «¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?» «Con él. El collar». Me abracé no por el frío, sino por el recuerdo. El collar era el símbolo. Pero la gota que colmó el vaso fue darme cuenta de que estaba agotada. Estaba cansada de explicar mis sentimientos, de que un tercero los interpretara y me los transmitiera. Estaba harta de sentirme como si estuviera haciendo una audición para el papel de la buena novia en una obra que él y Maya codirigían. El collar simplemente lo hacía visible. Era un accesorio para su personaje, no para el mío. Él asintió, asimilando la idea. Mereces ser la autora de tu propia historia, Chloe. No un personaje de la de nadie más. La sencillez de su declaración, la convicción absoluta en su voz, me infundió una oleada de calidez que nada tenía que ver con la caminata. Él lo vio. Lo comprendió a un nivel fundamental que ni siquiera yo había podido expresarme. ¿Y tú?, me aventuré. ¿Alguna anécdota épica de desamor que te haya llevado a convertirte en un agente de venganza independiente en el transporte público? Sonrió, pero con un toque de nostalgia. Nada tan dramático. Cosas de la prepa. Creía que estaba enamorado de mi mejor amiga. Resulta que era muy bueno siendo su apoyo emocional mientras ella cambiaba de novio. Se trataba menos de traición y más de darme cuenta de que mi propio valor dependía de mi utilidad. No fue una gran sensación. Así que te convertiste en el tipo que aparece, brinda un servicio útil específico y no deja rastro emocional. Bromeé con suavidad. Algo así, admitió. Hasta que una mujer muy enfadada y muy lista me tocó el brazo y me planteó un problema demasiado interesante como para ignorarlo. Nuestras manos se rozaron al caminar y esta vez no se apartó. Sus dedos se entrelazaron con los míos, su agarre firme y seguro. Era la primera vez que nos tomábamos de la mano sin público, sin una actuación. El dato fue trascendental. Contacto físico no performativo. Inicia un aumento sostenido de la frecuencia cardíaca y del bienestar subjetivo. Nos detuvimos en un mirador, apoyados en la barandilla, con las manos unidas apoyadas sobre el frío metal. La simplicidad, la conexión silenciosa, se sentía más íntima que cualquier beso en ese momento. Estaba construyendo esta relación entre nosotros con una paciencia y una intencionalidad que me eran completamente desconocidas. El amor de Leo había sido una serie de declaraciones grandilocuentes e inseguras, exigencias de consuelo, demostraciones públicas dirigidas a un público. Kai acumulaba evidencia de forma silenciosa y constante. «Me gustas, Chloe», dijo sin mirarme a mí, sino al agua. Lo dijo como si estuviera afirmando un hecho verificado, la conclusión de su análisis. Una cantidad significativa. Le apreté la mano. Los datos respaldan firmemente una conclusión recíproca. Finalmente giró la cabeza y bajo el reflejo de las luces de la ciudad, sus ojos se suavizaron. Bien. La semana siguiente fue una serie de experimentos más pequeños, igualmente vitales. Una tarde lluviosa en el Museo de Arte del campus, debatiendo el significado de una escultura abstracta particularmente confusa. Él argumentó que era la representación visual de un archivo dañado. Yo argumenté que era el dolor del artista por una planta de interior muerta. Una derrota colaborativa brutal en un juego de puzzles para móvil, celebrando con un silencioso y triunfante choca esos 5 en la asociación de estudiantes. Él apareció en mi puerta con una marca de té que mencioné que me gustaba una vez, porque había estado en la tienda y el algoritmo la sugirió. El algoritmo se estaba convirtiendo en nuestra broma privada. El algoritmo sugiere pizza para esta noche, le escribía. El algoritmo es sabio, le respondía.
Era su forma de navegar la incertidumbre de los sentimientos, de enmarcar el vulnerable y complicado proceso de acercamiento como un proceso lógico y aptemaisable. Y me encantó. Con él nunca tuve que preguntarme dónde estaba. Sus acciones eran sus datos. Me estaba demostrando con líneas de código claras y consistentes que yo importaba. Una tarde estaba de nuevo en la biblioteca, intentando escribir un trabajo, cuando una sombra se posó sobre mi mesa. Levanté la vista y se me heló la sangre. Era Leo. Tenía un aspecto rudo. Tenía los ojos ensombrecidos y su camisa, normalmente impecable, estaba arrugada. Se quedó allí irradiando una energía tensa e infeliz. Chloe, tenemos que hablar. El viejo instinto de calmar, de controlar, se encendió por un segundo. Entonces pensé en la calma con la que Kai se desentendía de mi mensaje a la madre de Maya. Me recosté en la silla. No, Leo. No. Por favor. 5 minutos. Se trata de Maya. Admito que despertó mi curiosidad morbosa. Miré a mi alrededor. Estábamos en una zona tranquila, pero no aislados. Tienes 2. Él acercó la silla frente a mí, pero no se sentó. Se apoyó en él con la voz baja y tensa. Se acabó. Con Maya y conmigo. No dije nada. Solo esperé. Él interpretó mi silencio como una invitación a continuar. Fue un error. Un error enorme y estúpido. Porque ella no eres tú. Es pegajosa y dramática, y ya está intentando controlar mi lista de amigos. Es una locura. Se pasó una mano por el pelo. Creo que simplemente me dolió. Y ella estaba allí. Y me hizo sentir. No lo sé. Pero ya está. Lo siento, dije con una voz distante y abstracta. Lamentaba que 2 personas infelices se hubieran hecho aún más infelices. Confundió mi tono con compasión. Se inclinó hacia adelante con una mirada seria que recordaba de mis primeros días, antes de que la enfermedad se instalara. Chloe te vio con ese chico. Me despertó. Me di cuenta de lo que perdí. Lo eras todo. Eres inteligente, eres gracioso, eres fuerte. Yo era un idiota. Un idiota colosal. Este era el guión. La gira de disculpas. La promesa del cambio. Había visto borradores antes, después de peleas menores. Esta fue la edición final, desesperada. Leo, dije en voz baja pero firme. Se acabó. Se acabó en el momento en que dejaste entrar a alguien más al espacio que se suponía era solo para nosotros. No cuando conocí a Kai. Meses antes. Pero podemos arreglarlo, insistió con un rastro de su antigua petulancia. Tuvimos algo real. Lo del informático es solo un rebote. No es real. Una tranquila certeza me invadió. Estaba equivocado. Lo que tenía con Kai se estaba construyendo deliberadamente sobre una base de respeto y claridad. Lo que había tenido con Leo había sido un castillo de naipes, construido sobre la necesidad y el rendimiento. Es real, dije simplemente. Y aunque no lo fuera, no hay un nosotros al que regresar. Ese camino está cerrado. Para siempre. Su rostro se ensombreció, la sinceridad se disolvió en algo más duro, más feo. Así que eso es todo. ¿Terminaste? ¿Después de todo? Sí. Recogí mis papeles, una señal clara. Te deseo lo mejor, Leo. De verdad. Pero ya terminamos. Me puse de pie. Parecía que quería discutir para bloquearme el paso, pero algo en mi expresión, la absoluta falta de ira, de dolor, solo la firmeza, lo detuvo. Retrocedió un paso. Me alejé con el corazón latiendo con fuerza, extrañamente tranquilo. Esta vez no hubo emoción triunfal. Solo la silenciosa satisfacción de una puerta firmemente cerrada. Más tarde, cuando se lo conté a Kai mientras tomábamos el té en mi nuevo apartamento, me escuchó en silencio. Cuando terminé, no se alegró ni se regodeó. Simplemente asintió. Me sentí bien, admití. Nada emocionante. Simplemente correcto. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía,
su pulgar me acarició los nudillos. Miré nuestras manos unidas, luego su rostro, la serena intensidad de sus ojos. El proyecto Nosotros ya no era un experimento. Los datos eran abrumadores, consistentes y convincentes. Ya no estábamos probando una hipótesis. Estábamos construyendo una prueba. Las vacaciones de invierno llegaron como un suspiro repentino, vaciando el campus de ruido y dejando tras de sí un silencio sepulcral. Por primera vez en años, no sentí un alivio repentino al volver a casa. Mi hogar estaba ahora a 3 horas en tren, un lugar lleno de la preocupación bien intencionada pero claustrofóbica de mis padres y el fantasma de mí yo del instituto. El proyecto Nosotros se enfrentaba a su primera gran prueba de fuego. La distancia. La noche antes de irme, Kai vino a visitarme. Mi nueva habitación en el apartamento con Angela seguía siendo sencilla, pero se sentía como mía. Pedimos la pizza horriblemente perfecta de las 3 de la mañana sobre la que habíamos debatido y la comimos con las piernas cruzadas en el suelo, rodeados de cajas a medio desempacar. Así que, dijo sacando un pepperoni de su rebanada. El algoritmo predice un 92% de probabilidad de que los padres hagan demasiadas preguntas durante las vacaciones. Me quejé. Es del 100%. ¿Qué tal la escuela? ¿Estás comiendo? ¿Has conocido a algún chico simpático? El mensaje implícito siempre es, ¿vas a graduarte y tener nietos de inmediato? Puedo dar referencias de carácter, ofreció, o generar un vídeo de efaque convincente de mí siendo una persona sana y con posibilidades de empleo. Tentador. Pero creo que les diré que conocí a un chico simpático que me ayuda a superar psicológicamente a mis exparejas y tiene opiniones firmes sobre la pizza. Sonrió. Empecemos con la pizza. Es un valor universal. La sonrisa se transformó en algo más pensativo. Extrañaré nuestras sesiones de recopilación de datos. Las palabras eran sencillas, pero me provocaron un dolor intenso en el pecho. Yo también. 3 semanas es mucho tiempo para que un experimento se prolongue sin nuevas aportaciones. Ya no es un experimento, Chloe. Su voz era tranquila, segura. Extendió la mano y me quitó una migaja de la comisura de la boca, su pulgar se detuvo una fracción de segundo en mi labio inferior. El contacto fue una chispa en la habitación en penumbra. Le agarré la muñeca apretándome la mejilla con la mano. Su piel estaba cálida. Se inclinó lentamente buscando mi permiso con la mirada. Me besó. No fue como el roce breve y dramático de la fiesta. Este fue lento, deliberado, un beso para recordar. Sabía a pizza y a promesa, y llenaba de calidez cada espacio frío y solitario que Leo y el drama habían dejado atrás. Fue un beso que se sintió como un punto al final de una frase larga y confusa, y la mayúscula que inicia una nueva. Cuando finalmente nos separamos, mi corazón era un colibrí contra mis costillas. Línea base registrada, susurró apoyando su frente contra la mía. Las 3 semanas fueron un limbo extraño. El hogar era una burbuja de comodidad familiar y tensión sutil. Mis padres, como era de esperar, me interrogaron con delicadeza. Les conté sobre mis clases, mi nuevo apartamento con Angela y sí, había conocido a alguien. A Kai. Estudió informática. Es muy lógico. Era la mejor descripción que tenía. Kai y yo nos escribíamos a diario, pero era más que eso. Tuvimos nuestra primera videollamada, que fue divertidísimamente incómoda durante los 2 primeros minutos. Él inclinando su portátil para ocultar un montón de ropa sucia, yo buscando una luz favorecedora, antes de sumergirnos en una conversación amena. Me mostró el desordenado y extenso dormitorio de su infancia, lleno de viejos trofeos de robótica y pósteres de ciencia ficción. Le di un recorrido virtual por el patio trasero helado de mis padres. Compartimos fragmentos de nuestras vidas por separado. Una foto borrosa de la caótica cena navideña de su familia. Un desahogo mío sobre las preguntas indiscretas de mi tía. Una canción para la que había programado un visualizador simple porque le hacía pensar en mí. Era mundano, minucioso. Estábamos creando un archivo compartido de pequeñas cosas. Una noche, después de un día particularmente agotador de charlas familiares, lo llamé. Era tarde. Oye. Su voz era suave, un poco áspera por el sueño. ¿Todo bien?
Solo necesitaba oír una voz que no tuviera parentesco de sangre ni que me preguntara sobre mi plan quinquenal. Me acurruqué en mi vieja cama, la funda nórdica de flores era una reliquia de mi juventud. Reí suavemente. ¿Integraciones periféricas? Ya sabes, mejor gusto con los amigos. Mejor criterio entre los coautores. Una interfaz de usuario superior. ¿Eres mi interfaz de usuario superior? Me gustaría serlo. Su tono cambió, se volvió más serio. Chloe, la prueba está en la consistencia. Te sientes diferente porque lo eres. El entorno no puede reescribir eso. Tenía razón. Hablar con él, incluso a través de una pantalla, era como volver a conectarme a mi propio sistema operativo actualizado. Era yo, pero con una versión más clara y potente. Se acercaba la Nochevieja. Mis padres estaban teniendo una reunión informal con los vecinos. Estaba bien, te parecía que solo quería pasar el rato. A las 11:30, mi teléfono vibró con una solicitud de videollamada de Kai. Me escabullí a mi habitación, cerrando la puerta tras el sonido de risas educadas y tintineo de copas. Su rostro llenó la pantalla. Estaba afuera en algún lugar de su ciudad natal, con el cielo oscuro tras el salpicado de estrellas. Llevaba un gorro y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. Oye, dijo con una sonrisa visible incluso en la penumbra. ¿Te salvaste del comité sobre tu futuro? Por los pelos. Estás afuera. Parece que hace mucho frío. Y lo hace. Pero es la mejor señal. Y la mejor vista. Giró la cámara mostrándome una vista panorámica de su pequeño pueblo, extendido en el valle, con hileras de luces centelleando. Quería que lo vieras. Es hermoso. Sentí una punzada de nostalgia, aguda y dulce. Ojalá estuviera allí, en el frío a su lado. Volvió la cámara hacia su rostro. Tenía todo un plan, ¿sabes? Para esta noche. Si estuvieras aquí. Sí. ¿Cuál era el plan? Parecía un poco avergonzado. Era cursi. Medianoche. Fuegos artificiales. Todo el discurso sobre nuevos comienzos. Negó con la cabeza. Pero el plan dependía de la ubicación. El objetivo principal sigue siendo el mismo. ¿Qué es? Para decirles que esto, como sea que llamemos al concepto probado con éxito, es lo más significativo, incorrupto y elegantemente codificado en lo que he participado. Y estoy deseando reanudar la recopilación activa de datos con ustedes en 3 días. Se me hizo un nudo en la garganta. En mi escritorio un pequeño reloj digital marcó las 11:59. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes a medida que mis padres y sus amigos comenzaban la cuenta regresiva. Kai. Empecé, pero me faltaron las palabras. Lo sé, dijo en voz baja. Yo también. La cuenta regresiva de mi sala se filtró por la puerta. 10. 9. 8. Sostuvo el teléfono con firmeza, con la mirada fija en la mía a través de la pantalla. 7. 6. 5. Feliz año nuevo, Chloe susurró. 4. 3. 2. 1. Feliz año nuevo. Los vítores estallaron en la puerta de al lado. En mi pantalla, en el frío silencioso y estrellado, Kai sonrió y lo dijo todo. Feliz año nuevo, Kai. Nos quedamos un rato en línea, mirándonos, compartiendo el silencio a través de los kilómetros. Era una intimidad diferente, desprovista de toda pretensión y proximidad, y se sentía más real que cualquier beso en una fiesta multitudinaria. El regreso al campus fue como un regreso a casa. El aire era frío y quebradizo, pero el campus se sentía vivo y con un propósito renovado. Mi tren llegó a la estación y, mientras subía con dificultad mi maleta al andén, lo vi. Estaba apoyado en una columna con las manos en los bolsillos, una silueta sencilla en la tarde gris. No observaba a la multitud con ansiedad. Él solo esperaba, con una mirada de serena seguridad en su rostro. Cuando sus ojos se posaron en mí, apareció esa sonrisa suave y sincera, la que era solo para mí. Solté mi maleta y caminé directo hacia sus brazos abiertos. Me atrapó abrazándome fuerte con la cara enterrada en mi pelo.
Olía a aire frío, a detergente y a casa. Me aparté lo justo para mirarlo. Bienvenido de nuevo. No dijo nada más. Simplemente me besó ahí mismo, en medio de la bulliciosa estación, un beso que fue todo reencuentro, promesa y prueba. Las 3 semanas separados no habían creado distancia. Habían resaltado la conexión, la habían subrayado en negrita. Más tarde, mientras caminábamos de vuelta a mi apartamento con los dedos entrelazados, el mundo se sentía como si hubiera cambiado de rumbo. El proyecto US ya no estaba en fase beta. Estaba activo, funcionando a la perfección y listo para recibir cualquier aportación que el nuevo año y nuestra nueva, real e innegable idea nos depararan. Teníamos los datos. Teníamos la prueba. Ahora teníamos el futuro. El fin.